en Argentina, en Brasil y en el mundo, cada tanto tiempo aparecen grandes escándalos de corrupción de funcionarios públicos e incluso de funcionarios públicos y empresarios que han cometido delitos que han perjudicado al respectivo fisco de cada una de sus naciones. Este hecho en Argentina tiene una particularidad. La Argentina ha construido un sistema penal donde tardíamente y como consecuencia de que no se podían llegar a sancionar delitos cometidos contra el erario público, tiene una figura penal de dudosa constitucionalidad, que ya varias veces ha sido examinada por distinguidos juristas que han sostenido que esa cláusula es inconstitucional. Es la figura del enriquecimiento ilícito. ¿En qué consiste el enriquecimiento ilícito como figura penal? En que un funcionario público requerido sobre el origen de sus bienes no puede justificar cómo los adquirió. Pero vamos a ver por qué esta figura es dudosa constitucionalmente. Porque no hay ningún otro delito donde la persona imputada debe demostrar que es inocente, sino que es el Estado, a través de la Fiscalía, que debe demostrar que es culpable. Esa es una figura curiosa, porque ¿cuál sería el ilícito? Tener determinados fondos y no poder acreditar cómo los consiguió. Perfecto. Pero este no poder acreditar cómo los consiguió no implica que su enriquecimiento sea ilícito. Para que sea algo ilícito, debe estar comprendido en alguna figura penal los actos que precedieron a tener esos fondos. Podría haber razones totalmente reservadas a la esfera privada de las personas, incluso garantizadas por el artículo 19 de la Constitución Nacional Argentina, donde alguien no pudiese justificar el ingreso de determinados fondos, pero esos fondos no fueran producto de ningún ilícito. Entonces, ¿esto que nos está demostrando? El Estado ha recurrido, y esto es en la década del 60 que se ha impuesto esta figura, por su incapacidad de demostrar los delitos antecedentes a un enriquecimiento ilícito. ¿Por qué alguien, un funcionario público, un magistrado, se enriqueció ilícitamente? ¿Porque tiene mucho dinero en un banco o porque tiene muchas propiedades? No. Se pudo haber enriquecido ilícitamente si ilícitamente consiguió esos fondos. ¿Cómo los puede haber conseguido ilícitamente? A través de aceptar un soborno, a través de cometer prevaricato, a través de cometer fraude en perjuicio de la administración, a través de una malversación y después negociación de caudales públicos. Pero si no hay delito precedente, ¿cuál es el delito cometido por el hecho de tener muchos bienes, fondos o propiedades? Ahí está la curiosidad. En Argentina hay condenados por el enriquecimiento ilícito, pero la dudosa constitucionalidad del tema resulta en la inversión de la carga de la prueba. En todo delito, en el derecho penal moderno, es el Estado, el fiscal, que representa al Estado, el que debe probar el delito, y no que se presuma el delito. Porque si aceptamos el enriquecimiento ilícito del funcionario público como algo que merece en sí pena, también podríamos decir que mañana podría aparecer el enriquecimiento ilícito de los particulares. ¿Por qué? Podríamos, este señor tiene mucho dinero, pero no puede justificar de dónde lo sacó. Sin embargo, no existe la figura para el mundo privado. Para el mundo privado existe que ese señor tiene mucho dinero porque es producto del narcotráfico, es producto de la evasión de impuestos, es producto de alguna otra maniobra, de alguna otra estafa o directamente de un robo, de un encubrimiento, de lo que sea. Pero todas esas figuras penales por los cuales ese señor o esa señora logra tener determinados fondos, esos delitos se pueden investigar y se pueden probar. Entonces acá vemos que en Argentina especialmente se da una circunstancia curiosa. El Estado recurre a una figura penal dudosa, donde el incriminado debe probar su inocencia a contramano de todos los demás delitos, porque el Estado argentino no ha podido prevenir o investigar cuándo los hechos sucedieron de esos otros ilícitos que cometieron aquellos funcionarios públicos. Quiere decir, el soborno, figura típica, no lo ha podido probar.
cualquier tipo de negociación extorsiva con los privados o con otros sectores que le ha permitido obtener dinero abusando de sus funciones, de sus atribuciones, no lo ha podido probar. Y no lo ha podido sobre todo seguir o prevenir. El enriquecimiento ilícito como figura penal demuestra el fracaso de los tribunales de cuenta, el fracaso de los organismos anticorrupción, el fracaso de los organismos judiciales incluso, que en muchos casos, al haber fracasado varias situaciones con respecto incluso a los mismos individuos que han salido libres de diversas situaciones, termina por recurrir a imputar a alguien porque no puede justificar lo que tiene. Creemos que este no es el camino correcto, sino que el camino correcto consiste en darle mayor seguridad legal y mayor capacidad de investigación a los organismos estatales que están previendo el delito. No nos olvidemos también que cuando recurrimos al enriquecimiento ilícito como figura, llegamos tarde, porque estamos hablando de alguien que ya se ha apropiado de dineros públicos que podían haber tenido en su momento un fin positivo social. Alguien cometiendo delito de soborno, por ejemplo, encareció una obra pública. Ese encarecimiento de la obra pública logró que por lo menos se edificaran menos casas de un barrio, menos kilómetros de pavimento o cualquier otra cosa, incluso más dramática directamente, que el equipamiento de un hospital en vez de ser calidad A fuera calidad Z. Porque ha habido en el interregno de la actitud de esa persona hasta que se le investiga por enriquecimiento ilícito, algo que le permitió obtener dinero en base a esa transgresión permitida de un particular que debía darle algo a la sociedad a través de los dineros que recibía del Estado. Entonces, como conclusión, creo que es un tema interesante y que quizás sea motivo de debate. Comprendo que haya juristas que lo defiendan a esta figura y que entiendan que es legal. Mi sugerencia es interesante abrir un debate sobre este tema, pero también es interesante abrir un debate sobre por qué el Estado suele llegar muy tarde a la investigación de los ilícitos que lo afectan. ¿Por qué motivo? Si es una falla de fiscalías especializadas, si es una falla de la configuración de los delitos, si es una falla de la técnica de los procedimientos, si es una falla de la investigación muy especializada que a veces requieren ciertos hechos que implican una cantidad de operaciones, algunas de tipo internacional incluso, que deben ser examinadas por expertos financieros, bancarios y de otra índole, muy precisos en sus dictámenes y muy capacitados y por supuesto también muy no pasibles de ser comprados, de ser sobornados para que hagan otro tipo de explicación. Porque si no, llegamos a la conclusión que en Argentina la sanción de los delitos cometidos contra el Estado, que es el delito cometido contra toda la población, contra el pueblo argentino, que es el que mantiene al Estado y sus organizaciones, cuando llega tarde y ya no puede ese castigo suplir los males ya ocurridos. Los males ya ocurridos en salud, en educación, en transporte público, en vivienda, en todos aquellos, en seguridad, de todos aquellos sectores que el Estado debe ocuparse y que lo hace mal, o lo hace deficientemente, o lo hace habiendo tenido que invertir determinadas cosas, determinados montos, que al final se quedan en el camino, porque parte, o muy importante de esos determinados montos, quedan en manos privadas, que años después, por ahí 3, 4, 5, 10 años después, aparece como que alguien, algunos o muchos, lo han logrado pasar a su patrimonio, que después le imputamos dudosamente como enriquecimiento ilícito. Tema para reflexionar, tema importante, y creo que en esto toda la sociedad debe aportar a través de sus conocimientos, el sector jurídico, los abogados, los contadores, los licenciados en administración, los técnicos tributarios, aportar para ver cómo podemos hacer que el funcionario público en todos los niveles esté mejor controlado paso a paso en las acciones que realiza para que todas se ajusten a la ley y sobre todo se ajusten a la diferencia del interés público. Porque llegar tarde en estos casos
es llegar tarde también para que el pueblo sea beneficiado. En este caso, en este tipo de delitos, no vale decir juicio y castigo, como en otros casos. Acá el tema es, quizás, primero, juicio y devolución. Porque si no obtenemos, si no hemos prevenido y dejamos que algo pase y se incorpore dinero a funcionarios, ya estamos perdiendo ahí en el control primero. Pero supongamos que lo hayan hecho. Si llegamos tarde, después acusaremos de enriquecimiento ilícito a alguien que a lo mejor ya ha transferido sus bienes a terceros, a parientes, etc. Y no obtenemos la devolución. El tema hoy es desenredar las tramas para que haya juicio, devolución, y veremos si vale la pena el castigo. No creo que a la sociedad le interese que un funcionario, un exfuncionario, un exlegislador o cualquier otro individuo que haya tenido un cargo público, electivo o no electivo, esté preso 5 o 10 años y la plata nunca se ve. ¿Por qué? Porque sí, será ejemplo de castigo, de sanción, pero no creo que le importe mucho a los corruptos, porque el corrupto siempre va a pensar que él va a zafar. El tema es que el corrupto vea que no se pudo zafar a aquel otro, que le remataron todo lo que tenía, o que le sacaron todo lo que tenía, digamos, tuvo que devolver, como en el caso parecido al de contrabando, donde existe el decomiso de los valores, y donde no se pudo zafar, porque la ley y el sistema está establecido para que pueda cobrársele de lo que ha transferido eventualmente a supuestos parientes, amigos, etc. Si no, vamos a ver un país que va a tener 5, 10, 20 presos, pero no va a recuperar un peso. El ejemplo clásico lo tenía en su momento en la mafia de Estados Unidos, donde un señor mafioso estaba en la cárcel y mientras desde la cárcel manejaba todos los negocios de su familia, como lo llaman ellos, donde realmente su familia la pasaba muy bien y el dinero que había entrado él lo pagaba con cárcel, pero viviendo mucho mejor en la cárcel que cualquier otro preso, y el dinero para el Estado norteamericano en ese caso había desaparecido. Norteamérica ya buscó ajustar esas cosas y no pasan tan fáciles, pero nosotros tenemos un problema: la desaparición de fondos que son necesarios para el país. Por eso, la idea es, preocupémonos todos por prevenir los delitos contra el erario público, en vez de seguir eligiendo la vía fácil de dejar que pasen y después procesarlo por enriquecimiento ilícito.